La inmigración en Paraguay es relativamente antigua, es muy antigua de hecho, ¿verdad? O sea, si tomamos desde el periodo de Francia, post José Gaspar Rodríguez de Francia, porque Francia, todos sabemos, por razones defensivas prácticamente cerró la frontera e impidió la erradicación de cualquier extranjero. Ya incluso el caso de Artigas fue una excepción, y tratándose de Artigas nada más y nada menos, ¿verdad? Pero bueno, eso nos muestra cuán cerradas estaban las fronteras durante ese periodo. Posteriormente, don Carlos Antonio intenta liberalizar la entrada de extranjeros, y en 1855 se da el ingreso de un primer contingente de franceses que entran a la región oriental del país, pero que termina resultando un fracaso por la falta de apoyo estatal, de infraestructura, las condiciones muy adversas, en fin. Pero digamos, ahí se podría trazar históricamente el ingreso del primer contingente masivo, digamos, de extranjeros. Bueno, esta cuestión se suspende obviamente con la Guerra de la Triple Alianza, y después de la Guerra de la Triple Alianza ahí sí ya empiezan a darse flujos muy importantes, digamos, ¿no? Ustedes recordarán que en 1883 se decreta la ley de tierras, que pone en venta las tierras públicas. Lógicamente la población paraguaya había quedado no solamente empobrecida, sino diezmada prácticamente. Entonces los paraguayos no tenían dinero para comprar tierras públicas de ninguna manera, y ahí ingresan muchas corporaciones extranjeras, argentinas, brasileras, inglesas, y algunos mix, digamos, de esas combinaciones, ¿no? Pero también con el ingreso de esas grandes propiedades es el inicio de la formación de la dualidad latifundio-minifundio en el país. Con el ingreso de esos capitales extranjeros también se da ingreso de gente, ¿no? Después de la Guerra de la Triple Alianza, en un periodo corto de 2 o 3 años, ingresan, tengo el dato exacto, digamos, unos 4.800 correntinos. Recordemos que Corrientes había sido parte de la provincia de Paraguay, ¿verdad?, hasta prácticamente la independencia, una independencia que, si bien se dio en 1811, no fue reconocida hasta 1840, digamos, ¿no? Entonces, como que los correntinos y los paraguayos eran la misma cosa, casi no había diferencia. De hecho, Mitre tuvo que apegar a otro contingente técnico de tropa, digamos, porque los correntinos no se incorporaban a la guerra contra el Paraguay, porque era prácticamente como luchar contra sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cosa hace que entre Corrientes y Paraguay haya habido siempre, permanentemente desde entonces, un flujo muy grande de migración. En 1921 se produce el ingreso de los primeros menonitas al Chaco, una situación muy sufrida. Bueno, hay muchas descripciones al respecto, que se afincan en el Chaco central y continúan hasta hoy. Hacia fines de los años 20 también ingresan los primeros japoneses, en Itapúa primero, en la zona que hoy es La Paz, Fran, etc. Y ya enseguida, en la década del 30, en lo que hoy es la Colmena en el departamento de Paraguay se instala. Luego vienen los alemanes en ese periodo interguerra, digamos, pero muy sobre todo después, cuando empieza, digamos, la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial, que vienen muchos alemanes de origen nazi, digamos, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, las colonias alemanas van creciendo. Y haciendo un rápido recuento, ya en el Paraguay más contemporáneo podemos ver específicamente desde la década de los 50 para acá, como un doble patrón inmigratorio, ¿no? Por un lado, tenemos una migración transoceánica de importancia significativa, que es la inmigración de coreanos fundamentalmente, ¿verdad?, de Extremo Oriente, y también una corriente migratoria relativamente importante de
de Medio Oriente, ¿no? Ya había habido a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, ya había habido una corriente migratoria de sirio-libaneses que se llamó de árabes, ¿verdad? Pero a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado ingresan fundamentalmente árabes de distintos países ahí de Medio Oriente, de Siria, de Líbano, que hoy se concentran principalmente en Ciudad del Este y que constituyen un poder económico importante en eso. Bueno, los coreanos se dirigen como destino migratorio económico el comercio fundamentalmente, ¿verdad? Con un fuerte apoyo de su gobierno de origen, ¿no? Olvidaba mencionar también a una comunidad china, quizás cuantitativamente no tan importante, pero sí económicamente muy importante, también apoyada por el gobierno de Taiwán, ¿verdad? Entonces, mientras tenemos en esa primera parte de la segunda mitad del siglo pasado esta migración transoceánica, también empieza a emerger una corriente inmigratoria de carácter intrarregional. O sea, a mediados de los años 60 y de ahí en adelante hasta prácticamente fines de los 80, ingresan masivamente los brasileños, que es conocido por todos, ¿verdad? Un ingreso que tiene como destino migratorio final en el sector rural, digamos, para la producción agrícola fundamentalmente, una migración que se aprovecha de los diferenciales de precio de la tierra fundamentalmente y de la inexistencia de impuestos en nuestro país, que se instalan en Canindeyú, Alto Paraná y Itapúa Norte, ¿verdad? Aprovechando esas grandes oportunidades o ventajas de precio de la tierra fundamentalmente y de exención impositiva. También de migración regional. Por ejemplo, en el país tenemos 80.000 argentinos residiendo en el país, ¿verdad? O sea que es el segundo flujo de inmigrantes regionales o latinoamericanos en el país. Ingresó también en la década de los 80 un importante contingente de peruanos, de bolivianos y en menor medida uruguayos y chilenos. Pero digamos, en este momento entonces el Paraguay, del total de la población que vive en el país, 6.600.000 aproximadamente, los datos censales nos hablan de una cantidad aproximada de 300.000 extranjeros. Los que conocemos un poco el tema migratorio, podemos arriesgarnos a pensar que en realidad en el país viven unos 600.000 habitantes nacidos en algún país que no sea Paraguay.